ven guapos desde aquí, ¿eh? Ahí sí se bañaron. Bienvenidos al calor. ¿No? Ya, gracias a Dios por el calorcito. ¿Cómo están? Bien. La semana pasada estuvimos nosotros comenzando una serie. Esta serie se llamaba, se llama, mejor dicho, Amor Real, ¿no? Amor Evidente. Hoy no hay café. Es en preparación de algunas cosas que vamos a hacer, algunos cambios que vamos a tener en los próximos días. Actualmente tomamos un tiempo para servirnos un café, comer una galletita, pero vamos a tener un tiempo diferente hoy y la próxima semana y después también. Entonces, es en preparación de, ¿ok? Entonces, la semana pasada comenzamos una serie titulada Amor Evidente y decíamos que la evidencia de un cristiano no es como habla, no es traer la Biblia debajo del brazo, no es como viste, no es andar con un portafolio y una sombrilla y tocando puertas. Realmente la evidencia tampoco es cuánto oras, cuánto lees la Biblia, aunque estas cosas realmente son importantes, no podemos obviarlas o evitarlas, eso es algo que nos va a ayudar a crecer, pero la evidencia de un discípulo, la marca de un discípulo es el amor, la manera en la que tú y yo amamos. Y hoy vamos a continuar con esta serie, pero me gustaría que antes de abrir la Biblia, tú y yo pudiéramos hacer hoy un compromiso. Nos pudiéramos leer el compromiso que tenemos cada primer día de la semana que asistimos a este lugar. No venimos solamente a escuchar, no venimos a perder el tiempo, no venimos a pasarla bien, aunque estas cosas son cosas que realmente suceden aquí, ¿no? Venimos, pasamos un buen tiempo, disfrutamos, pero venimos para ser transformados a través de la palabra de Dios. Entonces, el compromiso dice de la siguiente manera: la Biblia es la palabra de Dios, me instruye, transforma y consuela. Hoy amo mi mente para recibirla y mi corazón para obedecerla. Al salir de este lugar, no seré la misma persona. Seré un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre y sobre todo, un mejor hijo de Dios. Amén. Pues, ¿por qué no oramos? Amado Señor, Padre eterno, gracias porque nos amas, nos bendices. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar para ser edificados a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, dándonos un oído atento, una mente abierta, despierta, Señor, pero sobre todo un corazón dispuesto a obedecer tu palabra. Por favor, esté tú con nosotros el día de hoy y ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje que quiero compartir contigo y el pasaje está en Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 3. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice de la siguiente manera: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿Sabes? Hay una palabra, si somos honestos, hay una palabra que nos causa ruido, hay una palabra que a muchos de nosotros nos incomoda. Y esta palabra es la palabra corrección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quizá tú y yo esta palabra nos trae ciertos recuerdos de momentos que quizá fueron difíciles, de momentos que quizá fueron vergonzosos, regaños duros, palabras, golpes quizá que dolieron más de lo que ayudaron.
Tal vez viene a tu mente un papá que pierde las casillas, un papá que grita y da de sombrerazos, cinturonazos, ¿no? Un papá que fue duro, difícil y que decía, te corrijo porque te amo, pero cuando tú recibías esa corrección, sentías más su odio que su amor. Quizá te tocó a ti un maestro, ¿no? Que te ridiculizó, que te sacó, que te expulsó de clase porque te estaba tratando de corregir, exhibiéndote enfrente de todos. O quizá en el trabajo has tenido un mal jefe, un jefe que llegó en sus 5 minutos, cometiste un error y te exhibió delante de todos. Y esta palabra causa conflicto con nosotros porque estos momentos que han sido dolorosos son también difíciles de olvidar. Y por eso también con el tiempo hemos aprendido, las experiencias nos han enseñado que necesitamos aprender a esquivar la corrección. Necesitamos hacernos a un ladito. Muchas veces mejor nos callamos y decimos, ay, mejor no le digo nada para quitarme problemas. Porque pensamos que corregir a otro, confrontar a otro, es cuestión de choque de dos mundos. Hemos visto cómo nos exasperamos, cómo la gente cuando intenta ser amable y corregir a alguien, la verdad es que pues, casi siempre terminamos en conflictos. ¿Cuántos accidentes hoy en día hay en el mundo? Gente que se baja y que se comienza a dar de golpes en el tráfico, solamente porque le tocaste o solamente porque te metiste mal y en lugar de corregirte, no, te dan con todo. Y la verdad es que hemos aprendido a decir, mejor cada quien su vida. Mira, no te metas. Ya no tengas problemas, ¿para qué? O sea, ¿va a cambiar algo la situación si tú le dices? ¿Va a mejorar la situación si tú lo confrontas? Preferible, mejor tu paz. ¿Para qué te metes en problemas? Y sabes, la verdad es que aquí está el problema. Justo en esto. Porque es la indiferencia lo que es contrario al amor. No es el odio, no es el rencor. Lo que es contrario al amor es la indiferencia. Y muchas veces hemos aprendido a ser indiferentes en ese intento de no herir a nadie. ¿Sabes? Terminamos dejando solos a los que más necesitan nuestra ayuda. Y la Biblia presenta una verdad distinta. La Biblia enseña que el amor verdadero no solamente es aquel amor que abraza, aquel amor que carga, aquel amor que cuida. La Biblia nos enseña que el amor verdadero también corrige, también exhorta, también anima, también levanta. Y no porque disfrutemos señalar los errores de los demás, sino porque tenemos tanto amor que rehusamos dejar a esa persona perderse, hacer de su vida un papalote. Piénsalo así. Si vieras a alguien que amas, no sé, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu hermano, a alguien que realmente amas, caminar hacia un peligro, caminar hacia un barranco, ¿le dirías algo? ¿O lo dejarías para no incomodarlo y no tener problemas? Le dices algo. Y no es porque lo quieras incomodar, es porque quieres salvar su vida de una catástrofe. Pues corregir no es controlar, es cuidar. No es imponer, es acompañar. No es condenar, es restaurar. Y sabes, tú y yo somos llamados, somos exhortados por el apóstol Pablo a poder corregir en amor a otros. Corregirnos en amor los unos a los otros. Cuando ves que alguien está caminando en pecado, cuando tú estás viendo que la vida o la decisión que esta persona está tomando lo están alejando de Dios, están errando al blanco, están pecando,
Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como hermanos, como gente que nos amamos los unos a los otros, como gente que queremos mostrar evidencia del amor de Cristo en nuestras vidas, es necesario poder corregir a las personas y hacerlo. Porque el problema no es la corrección, ¿sabes? Muchas veces el problema es el corazón con el que tú y yo corregimos. ¿Recuerdas un padre que fue violento contigo, que causó más dolor que corrección? A veces solamente queremos desquitarnos, queremos ver quién nos la paga, queremos sacar nuestra frustración, pero eso no es corrección. A veces queremos ganar argumentos en lugar de ganar personas. Queremos ganar debates. Queremos enseñar que tanto sabemos y queremos tener nuestro ego por encima del amor. Cuando corregimos desde el orgullo, solamente herimos. Cuando se hace desde la frustración, solo aplastamos a otros. Pero cuando nace del amor, esta corrección sana, guía y transforma. Por eso es que el amor es aquel amor que corrige. Y si tú apuntas los títulos de las series o de los mensajes, así se llama hoy: amor que corrige. Y quiero que pienses un poquito en el pasaje que leímos. Dice la palabra: si tú ves que hay un hermano que lleva una vida pecaminosa, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo, deben de corregirlo, deben de animarlo, deben de ayudarlo. Ahora, hay algo bien interesante, porque muchas veces pensamos que la iglesia del primer siglo era la iglesia perfecta. Pero si tú has leído un poquito detenidamente el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo, que es el que escribe más de un tercio del Nuevo Testamento, escribe sus cartas siempre para corregir algunas cosas que están mal. Los romanos estaban abandonando la imagen de Dios y estaban dando culto a lo creado antes que al Creador. Estaban dominando la fe y estaban minimizando la fe y poniendo por encima las obras. Y dice Pablo: ¿sabes? Esto no es así. La carta a los Corintios, si tú comienzas a leer Corintios, te vas a dar cuenta que era una iglesia chismosa, era una iglesia que tenía pleitos, celos, contiendas, divisiones. Había enemistades entre ellos, había hermanos que estaban llevando delante de las autoridades a juicio a otros hermanos. Había otros que se pasaban de lanza y no pagaban sus deudas, ¿no? ¿Y sabes? Pablo escribe estas cartas para corregir estos errores. Y no lo hace porque sea insensible, no lo hace con un corazón de aplastarnos, sino que en muchas de estas cartas tú vas a leer como: hijos amados, hijo, por ti vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Serían ustedes capaces también de sacarse los ojos por mí? Me han entregado su corazón, y así mismo quiero responder, dice el apóstol Pablo. Y escribe muchas de estas cartas para corregir los problemas que hay en la iglesia del primer siglo. Y esta carta no es la excepción. Los gálatas han dejado el evangelio puro, han dejado el creer en Jesús y han comenzado a poner las obras como algo mucho más importante. Han comenzado a decir que está bien creer en Jesús, pero que necesitas ser circuncidado para poder ir al cielo y estar con Él. Y entonces ponían las obras de la ley por encima de la fe. Y Pablo escribe simplemente para decirles: no, eso no es correcto. Corregir no solamente doctrina, pero también corregir cuestiones morales. En Corintio había un hombre que tenía como esposa a la mujer de su papá, probablemente su madrastra. Y de esto se jactaban y decían: oh, eres el mejor. ¿Cuántas tienes? Incluso a tu madrastra, ¿no?
Y Pablo les dice, están equivocados. No deberían ustedes de jactarse de estas cosas, no deberían ustedes de promover estas cosas. Ustedes necesitan corregir el pecado que hay. Necesitan presentar a este hombre y echarlo a Satanás, entregarlo a Satanás, expulsarlo de la iglesia para que su alma sea salva, para que él se avergüence, y esta vergüenza que carga, este dolor por las cosas que está haciendo mal, lo hagan recapacitar y regresar a Dios. ¿Y sabes? El apóstol Pablo nos exhorta a que tú y yo hagamos exactamente lo mismo. Y quiero hoy compartir el mapa de Pablo. La primera cosa que Pablo intenta hacer es: necesitas saber dónde estás parado. Necesitas saber por qué quieres corregir lo que quieres corregir. Pablo y Jesús también nos enseña exactamente lo mismo. Jesús decía, ¿sabes? Es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que está en tu propio ojo. Y lo que Jesús quería decir es mucho más fácil culpar a otros, ver los errores de los demás, que ver tus propios errores. Y cuando tú y yo vamos a corregir desde el amor, no solamente vamos a ver el error del otro, pero necesitamos vernos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo? Ahora, algo que a mí me ha dado vueltas en la cabeza es que hay gente que no corrige a otros porque tampoco está dispuesto a corregirse a sí mismo. Es decir, ¿con qué autoridad moral voy a ir a decirle que no cometa este pecado si yo lo estoy haciendo? Y entonces es mucho más sencillo obviarlo, pero sí enojarme porque él está pecando, porque él está haciendo. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Estoy tomando responsabilidad de los pecados que yo estoy cometiendo? Obviamente el ejemplo ayuda mucho más cuando tú vas a corregir a alguien, ¿no? Hace años yo tenía un tío, ya murió, que las primeras veces cuando él me vio fumar, llegaba y me decía, me daba un zape, apagaba mi cigarro y me decía, no fumes. ¿Pero qué crees que hacía él? Fumaba. En estos días conversaba yo con alguien y le decía que en realidad muchas veces pecamos no por falta de conocimiento, pecamos por preferencia. No pecas porque no sabes que es malo lo que estás haciendo, pecas porque prefieres pecar que hacer las cosas correctamente. Piensa eso. ¿Cuántos saben que los carbohidratos son malos? Todos sabemos que comerte un pan te va a llevar los carbohidratos, te va a llevar el azúcar, ¿no? Te va a dar ansiedad. Pero ¿cuántos se lo comen? Aún sabiendo. ¿Cuántos sabemos que el refresco es malo? ¿Y cuántos tomamos refresco? Yo ya no, dice la Biblia que tomes vino, no sé. Pero ¿sabes? Realmente este tipo de cosas, nosotros pecamos no por falta de conocimiento, pecamos por preferencia, porque sabe más rico, porque está más chido, porque me llama. Y cuando tú y yo estamos dominados por un pecado, dice la Biblia, necesitamos gente que es más espiritual que yo, que me ayude a regresar al camino correcto, que me ayude a abandonar las cosas que yo estoy mal y que me están alejando del camino. Pero dice que necesitamos también, si tú eres ese hombre o mujer más espiritual, dice, necesitas verte a ti mismo. Necesitas aprender a mirar tu vida, sacar tu vida para poder corregir a otro. Corregimos desde el ejemplo. Ahora, corregimos desde la humildad. No corregimos porque yo sea mejor que tú o tú seas mejor que yo.
tratemos de corregir desde la humildad, porque la humildad no significa suavizar el pecado, sino al contrario, significa confrontar ese pecado. Significa reconocer que tú también eres vulnerable, que tú también eres humano y que puedes caer en ese pecado. Porque nuevamente, cuando corriges desde el orgullo, aunque digas una verdad, eso siempre se siente pesado. Si nuestras palabras cargan juicio, cargan superioridad, eso distancia, rompe las relaciones. Pero si comenzamos con afirmar la identidad, porque la corrección, ahí estaba, atrás, gracias. Porque la corrección sana, dice, nace de la humildad y se expresa con gracia. Y algo que necesitamos reconocer es que tú y yo somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Dice que no hay perfecto ni uno, ni alguno. Nadie se escapa, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a que Cristo Jesús vino a este mundo y dio su vida en sacrificio, tú y yo obtuvimos gracia delante de Dios. Ahora necesitamos considerar 3 preguntas, tal vez 4, antes de pasar a la siguiente. Pero la primera pregunta es, ¿por qué me importa esto? ¿Por qué me importa que Elías esté yendo hacia ese lugar? ¿Por qué me importa que mi hija, ¿no?, haga tal o cual cosa? ¿Por qué me importa? Porque a veces solamente es porque me incomoda, porque me fastidia, porque tengo que recoger el cuarto, porque tengo que barrer. O porque realmente quiero un bien mejor para ella cuando ella ya no esté en casa. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación? ¿De dónde o desde dónde quiero corregirlo? ¿Quiero corregirlo desde el amor a él o quiero corregirlo desde mi ego y mi amor propio? ¿Quiero ayudar o realmente lo único que quiero es tener la razón? ¿Estoy viendo a un hermano, a una hermana, o estoy viendo el problema? Entonces, la humildad nos baja de este pedestal y nos pone al mismo nivel. Cuando nosotros corregimos desde un lado, corregimos con gracia, corregimos con amor. La segunda cosa es que tú y yo necesitamos afirmar la identidad de la persona. Yo soy malísimo para estas cosas. Es algo que me ha costado mucho trabajo, pero casi siempre ligo el pecado con la persona, con la identidad de la persona. Es que eres un pecador, es que eres un adúltero, es que eres un flojo, es que eres, ¿no?, un irresponsable, eres un impuntual. Pero la manera correcta de hacer las cosas no es corregir la identidad de la persona, sino la conducta de la persona. No eres un borracho, eres un buen hombre que tiene un problema de alcoholismo. Porque cuando tú ligas el pecado a la identidad, ¿qué crees? Cuando tratas de corregir a la persona, no la vas a corregir. Porque en su mente creas eso, yo soy un tonto. Piensa en esto. ¿Cuántas veces tú escuchaste de tu padre, de tu madre, eres un tonto, eres un irresponsable? Y ahora esos juicios vienen a tu mente y dices, sí, cierto, soy un tonto, soy un irresponsable, soy un impuntual, no sé hacer las cosas. Y eso crea más conflicto, porque entras en un bucle y nunca puedes salir de él. Pero cuando dices, oye, soy un buen hombre que tiene este problema, reconoces el problema, nombras el problema, más no a la persona, entonces es muy probable que puedas ayudar a que esta persona sea restaurada.
El amor que corrige no minimiza el pecado, pero tampoco minimiza a la persona. No ignora el error, pero no etiqueta el corazón. Confronta la conducta sin atentar en contra de su identidad. Juan capítulo 8 nos menciona la historia de una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cuál es el juicio que tendrías tú para esa mujer? ¿Es una qué? No escucho. Una adúltera. ¿Qué más? Una prostituta, una cualquiera, ¿no? Una fácil. Y podríamos tener un montón de juicios y los tenemos, pero a veces no somos tan buenos para expresarlos, pero los tenemos, los pensamos. ¿Y sabes? Esta mujer fácil, esta prostituta, esta adúltera, llegó delante de Jesús, traída no por sus propios medios, sino que la traían hombres que querían matarla. Y le dijeron a Jesús: oye Jesús, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer adúltera? La ley dice que tenemos que apedrearla, que tiene que morir irremediablemente. Jesús dice que se arrodilla, ni los pela, se pone al nivel de la pecadora, no la ve de arriba hacia abajo, sino se pone al nivel del pecado, de su pecado. La mira a los ojos y les dice a todos los demás: oye, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y después de esto, ¿qué pasa? ¿Te sabes la historia? ¿Qué pasa? Todo el mundo suelta las piedras, comienzan a irse uno por uno, y cuando Jesús está solo con esta mujer, ¿qué le dice? Mujer. No le dice pecadora, no le dice adúltera, le dice mujer. Vete en paz y no peques más. ¿Y sabes? Eso mismo ha hecho Jesús contigo y conmigo. Se rebajó a nuestro nivel de pecado, nos entregó gracia y ahora no ve el pecado. Ve a Javier, ve a Luis, ve a Roy, ve a Tony. Nos ve a cada uno de nosotros y nos nombra por nuestro nombre, mas no por nuestro pecado. Cuando vamos a corregir a alguien, nunca pierdas de vista a la persona por ver solamente su error. Jesús no nos llama por nuestro error, no nos llama por nuestro pecado, nos llama por nuestro nombre. Entonces, tu error no te define quién eres. La identidad sana, no, lo que la vergüenza destruye. Bien, la identidad sana, lo que la vergüenza destruye. Tú y yo por vergüenza nos alejamos de Dios, dejas de venir a la iglesia, ¿no? Pero cuando tú dices: soy hijo de Dios, reconoces tu pecado, es mucho más fácil acercarte al Padre. La tercera cosa es que no solamente necesitas saber dónde estás y restaurar desde la humildad, necesitas también sanar la identidad de la persona, pero también necesitamos enseñar la verdad. Porque no solamente se trata de corregir el error y ya, sino se trata de enseñar cómo no volver a caer. Porque cuando tú y yo solamente tenemos la conversación difícil, cuando tú y yo solamente venimos y nombramos el error, pero no enseñamos el proceso para restaurar a la persona, los errores se siguen cometiendo todos los días. No es lo mismo decirle a tu hija: eres una fodonga porque no sabes tender la cama, a ir con ella y enseñarle, ¿verdad?, a tender la cama. No solamente estás corrigiendo el que no sepa cómo tender la cama, estás corrigiendo, estás acompañando, estás enseñando en el proceso. Pero muchos de nosotros queremos corregir solamente sin enseñar. Y ahí es donde
cometemos muchos errores. Porque la enseñanza bíblica va más allá, no solo confronta el error, sino que forma una nueva manera de vivir. No solo dicta qué es el pecado, sino nos dice cómo puedes evitarlo, cómo puedes cambiarlo. Dios no solamente te dice no mientas, sino te enseña a decir la verdad. Dice, di la verdad en amor. Que tus palabras, dice la Biblia, sean sazonadas con sal. Que sean buenas para edificar a otros. Entonces, corregir bien implica 4 cosas. Número 1, primero, señalar con claridad lo que está mal, sin suavizarlo. Tienes que nombrar el pecado por su nombre. Segundo, es enseñar lo que es correcto. Porque si no enseñas lo que es correcto, vas a seguir cometiendo el mismo error, una vez tras otra vez. Lo tercero es dar herramientas prácticas para vivir un cambio. Oye, si tienes problemas con el alcohol, no solamente es deja de beber. Es, brother, aléjate de amistades que no te traen nada bueno. Oye, no te acerques, no pases ni siquiera por un bar. No huelas ni siquiera el alcohol etílico en tu casa porque te van a dar ganas de un 103. Alcohol del 96 con 7-Up. Pero ni siquiera lo huelas, brother. O sea, aléjate, son cuestiones prácticas. Número 4, necesitas reforzar el nuevo camino, afirmando cada paso en la dirección correcta. Oye, qué chido, lo hiciste bien hoy. Oye, ¿vas bien? Oye, ánimo. Y esto nos lleva a la cuarta cosa, que no solamente es enseñar la verdad, sino es acompañar en el proceso. Necesitamos tú y yo acompañar en el proceso. Porque la restauración bíblica no es instantánea, es todo un proceso. No es de la noche a la mañana y no se da en soledad, sino se da en comunidad. Y tú y yo necesitamos caminar este proceso con alguien más. Es decir, no solo te digo la verdad, sino que camino contigo todos los días hasta que tú la vivas. ¿Cómo le enseñaste a tu hijo a ir al baño? Nada más le dijiste, no te hagas aquí. O lo acompañabas y lo llevabas a la nica. ¿Cómo te enseñaron a ti? De la misma manera. Es de la misma manera que tú y yo. Se va a ir bien feo esto, pero mejor no lo voy a decir. Necesitamos dejar de regarla cuando alguien más nos acompaña a la nica. Tú y yo necesitamos compañía. Porque un amor que restaura no es aquel amor que finge que hay paz. No es aquel amor que calla. Es aquel amor que corrige, que trata con el pecado desde el amor. Entonces, hay 2 preguntas con las que quisiera terminar hoy. Y la primera pregunta es, ¿cómo vas a corregir? ¿Desde dónde vas a corregir? ¿Lo vamos a hacer bien? ¿Vamos a intentar caminar este camino de amar corrigiendo? Y la segunda es, ¿estoy yo, estás tú dispuesto a ser corregido? ¿Estás dispuesto a amar a la gente que tienes a la par, a la gente que está aquí al lado contigo y corregirlos de la manera sana? Y la segunda pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser corregido por la persona que tienes a la par? Porque si solamente estás dispuesto a corregir pero no a ser corregido, no estás obrando conforme al amor, estás obrando conforme al ego, estás obrando conforme a la carne.
porque solamente va a traer pleitos, envidias, celos, divisiones, contiendas, enemistades. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu palabra. Pedimos, Dios, que seas tú quien nos forme como iglesia, como una iglesia que no evita la verdad, que no hiere tampoco con ella, sino que usa la verdad con amor para restaurar vidas. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda la verdad, que sea tu Santo Espíritu el que ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer, la valentía, Señor, para confrontar cuando veamos que algún hermano se está desviando, cuando veamos, Señor, que las cosas no van bien. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a evitar el chisme, la murmuración y ser frontales, poder confrontar en amor los unos a los otros, desde una postura de humildad, desde una postura de gracia, enseñando y acompañando, Señor, no solamente corrigiendo el problema, sino acompañando en medio de todo el proceso. Sé tú con cada uno de nosotros, bendícenos, úsanos, y una vez más, gracias por todo, en el nombre de Jesús.